División de los derechos humanos en generaciones. Esta clasificación es didáctica, no jerárquica. Todos los derechos humanos son indeterminantes y esenciales para su vida digna. Primera generación, derechos civiles y políticos. Surgieron en la Revolución de Estados Unidos y Francia, protegen a la persona frente al Estado, son de cumplimiento inmediato y un ejemplo claro es el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, libertad de expresión, participación política y garantías judiciales. Como segunda generación tenemos derechos económicos, sociales y culturales que garantizan condiciones de vida digna y bienestar político. Requieren acción del Estado, son progresivos. Ejemplo claro, derechos de trabajo, educación, salud, vivienda, cultura, seguridad social. Tercera generación, derechos de los pueblos y de solidaridad. Surge frente a problemas globales y nuevas necesidades. Requieren cooperación internacional, ejemplo, derechos de desarrollo, paz, medio ambiente sano, autodeterminación, soberanía sobre recursos naturales. Nuevos retos de los derechos humanos, pobreza y desigualdad extrema, discriminación étnica y cultural, crisis migratoria, conflictos bélicos con impunidad. Ucrania y Palestina, un ejemplo debilitamiento democrático e institucional, brechas tecnológicas y de acceso a derechos. Bueno, ahora, Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y su estructura, funcionamiento y mecanismos. Naciones Unidas, ONU, creado en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial. Sus miembros son estados soberanos voluntarios. Finalidades: mantener la paz y la seguridad internacional, promover los derechos humanos, fomentar la amistad entre naciones y la cooperación internacional. Principios fundamentales: igualdad soberana, solución pacífica de controversias. Órganos principales de la ONU: la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Corte Internacional de Justicia, Secretaría, Consejo de Administración Fiduciaria. Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Se compone de normas vinculantes y no vinculantes. Las vinculantes son tratados, pactos y convenciones. No vinculantes, declaraciones como la DUDH. Órganos y procedimientos, que creo que sí, se basa en la composición, no vinculantes, vinculantes y órganos y procedimientos. Mecanismos internacionales para atender violaciones. Finalidad: proteger a las personas cuando sus derechos son violados por el Estado o por su tolerancia. Tipos de sistema convencional y extraconvencional. El sistema convencional se basa en tratados, obliga a los estados firmantes. Sistema extraconvencional, basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aplica a todos los estados miembros de la ONU. Sistema de Sistema extraconvencional, procedimiento de denuncias, aplica violaciones persistentes, graves y comprobadas de los derechos humanos. Requisitos: agotar la vía interna, buena fe, sin motivación política, etc. Se evalúan en grupos sobre comunicaciones y situaciones. Procedimientos especiales, mecanismos creados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abordar temas o países específicos, integrados por relatores especiales o expertos independientes, grupos de trabajo por regiones. Examen periódico universal. Desde el 2006 se evalúan los derechos humanos, evalúan a todos los estados miembros sobre su cumplimiento de los derechos humanos. Proceso dirigido por los estados ante el Consejo de Derechos Humanos. Permite declarar avances, problemas y compromisos futuros. Bueno, tenemos después Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Se divide en dos: sistema extraconvencional, basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aplica a todos los Estados miembros de la ONU. Sistema convencional, basado en tratados y convenciones, pactos internacionales, aplica solo a los Estados parte que los han ratificado. Sistema convencional, características: incluye tratados que consagran derechos y establecen órganos de vigilancia. No emiten sentencias, solo recomendaciones. Los individuos pueden presentar denuncias y su estado lo permite. Ejemplo: los tratados de Comité de Derechos
económicos, sociales y culturales, derechos humanos, eliminación de discriminación contra la mujer, contra la tortura, derechos del niño, los derechos de la persona con discapacidad y desapariciones forzadas, todo con Comité contra las y punto. Otros sistemas regionales de derechos humanos son el sistema europeo y el africano. El europeo, con jurisdicción sobre los estados del Consejo de Europa, recibe denuncias de individuos, ONGs y estados. Sus decisiones son vinculantes. En cambio, la de Comisión Africana de Derechos Humanos y los Pueblos analiza los informes estatales y recibe denuncias. No tiene facultad para imponer sus decisiones. Existe la intención de crear una corte africana aún en proceso. Bueno, luego tenemos por el otro lado funciones del comité. Hablamos de Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Funciones. Según su estatus, promover la conciencia de los derechos humanos en América, formular recomendaciones a los estados, solicitar informes sobre medidas en derechos humanos, asesorar a los estados en cuestiones de derechos humanos, presentar informes anuales a la OEA, realizar observaciones con autorización del estado, competencias en el artículo 19 del estatuto, tramitar denuncias individuales, comparecer ante la Corte IDH, solicitar medidas provisionales para proteger a las personas en riesgo. Presentación de denuncias individuales. Requisitos de forma. Datos del denunciante y de la víctima, relato del hecho y del lugar y fecha, identificación del estado implicado, medios de contacto, cumplimiento del plazo y agotamiento de recursos internos, declaración de no haber sometido el caso a otro procedimiento internacional, requisitos de fondo, agotamiento de la vía interna, presentar un plazo de 6 meses tras la decisión interna definitiva, no duplicidad con otro proceso internacional, procesos ante la CIDH, informes de administración, examen de cumplimiento de requisitos, informe de fondo, evaluación del caso. Se recomienda solución amistosa si no hay acuerdo. Se declara la violación. Se recomiendan medidas al Estado. Si el Estado no cumple, se puede llevar el caso a la Corte IDH, Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Se creó en 1979, sede de San José de Costa Rica, compuesta de 7 jueces independientes, órgano jurisdiccional de CIDH. Funciones: determinar la responsabilidad internacional del Estado por violaciones de los derechos humanos, emitir sentencias y ordenar reparaciones. Sus características: no es un tribunal penal, no recibe fallos judiciales internos, supletorio, actúa solo si el Estado no garantiza los derechos, analiza si hubo violaciones con apoyo, tolerancia estatal y si hubo debida prevención, investigación y sanción.